Buenas tardes, chicos. Bien, eh, me presento. Yo soy la licenciada Kelia Toche. El día de hoy voy a estar dictando la clase de primeros auxilios y signos vitales del curso de masoterapia. Esta es la semana número 1, ¿ok? Bien, recomendaciones para el curso, como ya les escribí por el WhatsApp. Siempre preguntar, no quedarse con la duda y recuerden que al finalizar cada clase se va a tomar una evaluación a ustedes referente a lo que han entendido y aprendido el día de hoy de la clase. Bien, sin más que decirles, este es un tema bastante importante porque nos va a ayudar mucho a nivel profesional y a nivel humanitario. Eh, si bien es cierto, a veces prestar ayuda es un poco difícil porque a veces no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no es cierto? Nos podemos lastimar nosotros también por intentar ayudar, pero quiero que siempre prevalezca el sentido de la solidaridad, ¿no? De pensar de que esa persona que se encuentra en ese momento, en ese problema, en esa situación, se refleje que también puede ser algún familiar de ustedes y la importancia de brindar la ayuda necesaria en el momento adecuado. Bien, entonces vamos a empezar. Primero, ¿por qué debo yo de aprender primeros auxilios? Bien, es muy sencillo. Eh, Cuando ocurre un accidente, o bien puede ser doméstico, o sea, de tránsito, o puede ser, bueno, en un parque, ¿no? En un momento de ocio, de despejarnos la mente, de salir a caminar, puede ocurrir. Entonces, si una persona se encuentra en un problema en ese momento, se enfrenta a una situación de vida o muerte, una ambulancia en socorrer a una persona demora más de media hora. Y eso es, ¿no es cierto? Siempre lo más factible es que el familiar termine llevando o la gente que lo socorre a la persona que está accidentada, termina llevándolos al hospital y a pasarlos por emergencia. Bien, si bien es importante aplicar los signos vitales, es porque el cerebro no puede estar más de 3 a 4 minutos sin recibir oxígeno. ¿Ok? Esto puede llegar a matar al paciente o en el peor de los casos, que fallezca o que quede este, siendo una persona vegetal que no va a tener funciones ni conocimiento, no va a estar activo, todas sus sistemas de alerta se van a reprimir. Es una muerte cerebral. ¿Okay? Entonces, dentro de los accidentes más comunes tenemos las caídas, tenemos a los choques, las colisiones, tenemos a los cortes, tenemos el atragantamiento por objetos extraños, el daño muscular por el sobreesfuerzo, quemaduras, pinchazos, mordeduras y picaduras, heridas punzocortantes y envenenamiento, ¿no? Estas son una de las causas más comunes con las que las personas llegan a un servicio de emergencia. ¿Okay? Obviamente que habrán cosas que no pasarán acá por lo mismo de la región donde vivimos, o si estamos cerca de la ciudad no vamos a encontrar serpientes y mucho menos, y si encontramos pues serán serpientes de tierra que no son peligrosas para las personas, no son venenosas. Bien, entonces, ¿qué es primeros auxilios? Bien, primeros auxilios es el conjunto de actuaciones y técnicas que nos permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue el personal médico o la ambulancia, ¿no?
¿Qué hacemos nosotros practicando los primeros auxilios? Pues evitamos que la situación empeore, ¿no? Que la situación para esa persona se convierta peor, ¿no? Eh, Como les dije anteriormente, evitar una muerte cerebral, evitar muerte por desangramiento, ¿ok? Entonces, los primeros auxilios es eso, evitar de que las cosas sean aún mucho más malas de lo que ya lo son para la persona que se accidentó o que sufrió el imprevisto, donde perdió el conocimiento o tal vez lo atropellaron, ¿no? Hay una infinidad de cosas que pueden suceder en un momento. Puedes pasar como me pasó a mí, ir por la calle y de pronto encontrarte una persona tirada en el piso, ¿no? Lo primero que tú vas a pensar es, wow, está borracho, ¿no? Pero siempre es bueno acercarnos a mirar, siempre es bueno. Claro, siempre y cuando no peligre tampoco tu vida, ¿verdad? Porque no te vas a ir a acercar a mirar y a una persona, a tratar de ayudarla si la ves que, bueno, se encuentra en una situación, este, peligrosa, ¿no? Entonces ahí pues tendrás que alejarte y pedir ayuda de lejos nada más. Bien, entonces quiero primero definir qué es un accidente, ¿ok? El accidente es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo, que puede ser por cualquier circunstancia. Puede ser en el trabajo, puede ser en tu hogar, en el área de juego, en el área de ocio, en la conducción de vehículos, etc. En cualquiera de esas que he nombrado puede ocurrir un accidente, ¿ok? Entonces, ¿por qué son importantes los primeros auxilios? Bien, los primeros auxilios son importantes porque prestan atención al herido hasta que llegue el personal médico, ¿ok? Tú vas a ser la persona que, tú vas a ser la persona en que ese accidentado va a apoyarse, no vas a ser como su sostén, su soporte en ese instante de pánico, de miedo, de terror, ¿no? Que imagínense, pues, no sé si alguno de ustedes se ha enfrentado o ha visto un accidente de tránsito o se ha encontrado o ha sido partícipe de un accidente de tránsito, ¿entienden? O sea, es un miedo horrible, el temor de perder la vida o de haber asesinado a alguien por haberlo atropellado o por diferentes motivos. Los primeros auxilios tienen como objetivo tres cosas importantes. Uno, que es conservar la vida. El segundo, que es evitar el deterioro antes del tratamiento definitivo, es decir, cuando el paciente ya ha llegado al hospital. Y restituir al paciente a una vida útil. O sea que por esa acción de tú prestar ayuda, puedes haber salvado, salvado la vida de esa persona o haberle impedido que tenga mayores complicaciones. ¿Okay? Ahora vamos a hablar qué responsabilidad tengo yo como socorrista. Yo al socorrer, ¿qué responsabilidad tengo? Bien, primero, como socorrista, tengo que evaluar una situación con rapidez y seguridad. Es ahí donde vuelvo a decirle, no, yo no me voy a ir a lo loco a ayudar porque veo a alguien en el piso y voy a correr porque mi sentido de ayudar a mi prójimo es más grande. No, tenemos que tener en cuenta también nuestra propia salud. Entonces tenemos que evaluar la situación. eh, de cómo el paciente llegó, cómo el accidentado llegó a esa situación, evaluar, porque puede ser que se electrocutó y el cable con el que se lo electrocutó o la zona, área, poste o lo que sea con lo que haya sufrido la descarga eléctrica aún continúe activo, al ir tú así a lo loco, a lo improperioso, y querer ayudar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te vas a accidentar tú y vas a quedar accidentado tú, la primera persona a quien ibas a ayudar, y al final no vas a hacer nada. Entonces, por eso siempre es bueno conservar la calma y tener la seguridad de lo que uno va a hacer.
solicitar la ayuda adecuada. Si estoy solo, bueno, soy yo misma la persona que voy a pedir la ayuda, voy a llamar, pues no sé, a la policía, a los bomberos, a las ambulancias. Pero si estoy acompañado con alguien o veo gente a mi alrededor, no le puedo solicitar que llamen a alguien para que ayude mientras tú socorres a la persona, ¿ok? Proteger de posibles peligros a los heridos y a otros presentes en la escena. Es decir, como ya les dije, o sea, si está el cable eléctrico aún en el piso dando golpes porque todavía la descarga continúa, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar cuidadosamente y voy a alejar a mi víctima de la zona de peligro. La voy a poner a buen recaudo, porque si continúa ahí, obviamente las descargas continuarán y esa persona pues terminará peor, ¿no? Si es que en todos los casos no muere. Identificar dentro de lo posible la lesión o la naturaleza de la enfermedad que afecta a una víctima. Como ya les dije, ¿no? En el caso de que sea por electrocución, puede sea por accidente, ¿no? Voy a evaluar la situación y me voy a hacer la idea de qué es lo que le pasó, ¿verdad? Aplicar un tratamiento precoz y apropiado a cada víctima, empezando por las situaciones más graves. Si yo veo que mi paciente mi accidentado presenta múltiples lesiones, pero de las múltiples lesiones hay dos lesiones que sangran profusamente, pues mi prioridad será atender las que están sangrando profusamente, ¿no? Porque puede haber un desangramiento una hemorragia y él puede llegar a morir, ¿no? Por un shock. Le va a dar un shock, posteriormente le va a dar un paro cardíaco y puede que muera en ese momento. Entonces, como, como opción, voy a optar por lo más grave, por atender lo que está más grave. Si necesita ayuda médica, permanecer con la víctima hasta que haya más apoyo. Como les dije, ¿no? En ese momento tú te vas a convertir en su ángel, por así decirlo. Vas a ser la persona, el dios, el ídolo en el que él se va a apoyar y tú vas a tener que apoyarlo, ¿no? Dándole calma, dándole apoyo, mm, preguntándole cosas para que él se distraiga y no piense en la situación que se encuentra, ¿no? Y no se siga llenando de mayor temor porque eso también va a ocasionar que el paciente se altere, sus signos vitales sean alterados. Informar de sus observaciones a quienes se hagan cargo de la víctima y colaborar con ellos si es preciso, ¿no? Entonces tú llega el personal médico, tú vas a decir, no, bueno, si ya te dijo su nombre, no se llama tal, tiene tantos años, se cayó del tercer piso o lo atropelló un auto, pero se dio la fuga o lo atropelló una moto, no se rompió la pierna. Entonces, todo lo que tú viste en ese momento, mientras tú prestabas apoyo, tienes que comunicárselo a ellos y qué es lo que hiciste para solucionarlo previamente. ¿Okay? Comunicarlos para que ellos tengan conciencia, conocimiento y puedan brindar un mejor tratamiento de lo que van a hacer. ¿Okay? Prevenir hasta donde sea posible la infección cruzada entre la víctima y usted mismo. Quiere decir que obviamente cuando uno va por la calle, pues el mundo está lleno de bacterias, microorganismos, y nuestras manos jamás van a estar limpias, ¿no? Pero en la medida tratar de que si vamos a ayudar a una persona que tiene heridas, que está sangrando, ¿no? Tratar de lo posible no contaminar más ya la herida, ¿ok? Si yo tengo un polo limpio en mi mochila o tengo trapos limpios, ¿no? Los usaría para cubrir las heridas, pero no, uno y dos, no sería adecuado tocar sangre de otra persona con las manos descubiertas, ¿no? Porque tú no conoces a esa persona, tú no sabes cómo es, quién es, cómo es su estilo de vida. Entonces, tendrías que evitar ese contacto
para que no te contagies de alguna enfermedad que él pueda tener, ¿no? Se transmite a nivel de la sangre, o sea, el VIH, hepatitis, etcétera, ¿ok? Si vamos a ayudar, está bien, pero también tenemos que cuidarnos porque si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Entonces, aquí existe lo que llamamos la cadena de ayuda, que es pedir ayuda, el RCP precoz si es que es necesario, la DESA que es la utilización del desfibrilador, pero acá no tenemos, en Perú no hay, y no es como en otros países que ellos cuentan con un desfibrilador en zonas públicas, como se cuenta acá con los extintores, ¿ok? Es de sumamente importante. Pero acá no contamos. Entonces, como no tenemos desfibrilador, ¿qué vamos a hacer? Aplicar RCP. Esperar que la víctima sea trasladada al hospital en la ambulancia, ¿no? Y posteriormente ya los médicos en el hospital se encargarán de esa persona y de resolver sus problemas, sus heridas, de solucionar sus heridas, ¿no? Y de restablecerlo nuevamente a la vida diaria. Aquí vamos a ver lo que son las heridas, ¿ok? Primero, las heridas es la pérdida de continuidad de la piel o mucosas como consecuencia de un traumatismo, es decir, caídas, golpes, martillazos, etc. Los primeros auxilios van dirigidos a controlar el sangrado y a prevenir la infección. Como les decía, hay que tratar de evitar que haya mayor infección de la que ya existe durante un accidente. Las heridas o las lesiones se tienen tipos, ¿ok? Y aquí vamos a ver los tipos más comunes que encontramos. Dentro de las heridas más comunes tenemos la abrasión, que es la producida por objetos con dientes o palas, como una trituradora de comida o por el asfalto. O sea, cuando te caes, vas en tu bicicleta y no vistes una piedra, no vistes un hueco, se te mete la llanta, sales volando y te raspas. ¿Ok? Eso es una herida por abrasión, lo que nosotros comúnmente conocemos como raspaduras. Luego vamos a presentar lo que son las laceraciones. Ya, las laceraciones son aquellas que se producen un corte tangencial de la superficie cutánea, de modo que hay un único fragmento del tejido sujeto al cuerpo en uno de los lados, es decir, nos cortamos. Nos cortamos, y no es que te cortas, nos cortamos y posteriormente vamos a necesitar sutura, porque es una herida profunda que va a llegar hasta el músculo a veces y vamos a necesitar sutura porque va a ser el sangrado abundante, no va a ser por sí sola y si no suturamos puede ser que esa herida se infecte porque van a ingresar microorganismos a la herida. ¿Okay? Tenemos las heridas punzantes que son producidas por objetos punzantes que pueden ser clavos, ¿ok? Y estos dependiendo de lo profundo que sean, pueden dañar los nervios o los vasos sanguíneos. Tenemos también las abulsivas, que son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante con lacerada puede convertirse en una abulsiva. Es decir, o sea, yo me corté, ¿ok? Primero mi herida fue una herida lacerada, ¿no? Una herida lacerada. Esta de aquí. Me corté, pero supongamos que no fui, pero no quise que me pongan los puntos. No, doctor, no me ponga puntos, solamente póngame esparadrapo porque yo no quiero que me quede una cicatriz con los puntos más grande. Entonces, no me suturé y esa herida
se puede infectar o se va a hacer más grande y puede llegar a que pedazos de la piel se caigan. ¿Por qué? Porque no tiene un sustento, o sea, está abierta. Al abrirse se va a lacerar más y se puede convertir en una herida abulsiva. O sea que va a quedar un hueco en la zona. ¿Okay? Tenemos la herida por amputación. Que bien, esta es la pérdida de una parte del cuerpo, generalmente de un dedo, de la mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre como resultado de un accidente o lesión. Esto normalmente y mayormente se ven en los accidentes de tránsito o en los accidentes laborales. ¿Ok? Por ejemplo, las personas que trabajan con tornos, con cuchillas industriales, eh, en este tipo de trabajo donde se emplean máquinas industriales, es común que existan estos accidentes. O sea, tenemos también la herida por aplastamiento, que es una lesión que se presenta cuando se ejerce una fuerza o presión sobre una parte del cuerpo. Este tipo de lesión casi siempre sucede cuando una parte del cuerpo es aplastada entre dos objetos. Es decir, esta es mi mano, me aplasta algo por debajo y me aplasta algo por de arriba. ¿Ok? Eso también sucede en, en accidentes de tránsito, también se ven por aplastamiento, que me aplasta el timón con el asiento, puede aplastar mis piernas, dependiendo mi cabeza, dependiendo de la zona, porque en realidad los accidentes son difíciles de prevenir, suceden, pues se llaman accidentes. Y a veces los problemas o las afectaciones que deja pueden ser fuertes, graves. Aunque perder la vida sería lo último, ¿no? Puedes quedar inválido, cuadripléjico, pueden amputar la mitad de tu cuerpo, etcétera. Después vamos a ver lo que son las hemorragias. ¿Okay? Dentro de las hemorragias tenemos tres tipos de hemorragia. Tenemos la hemorragia arterial, la hemorragia venosa y la hemorragia capilar. La hemorragia arterial es sangre de salida intermitente, roja y brillante, es decir, que corté una arteria. ¿Okay? Es intermitente, es decir, que no deja de salir la sangre, sale, como si fuera una manguera. Tenemos a la sangre venosa, que es una salida continua y es un rojo más oscuro. Es decir, esta sangre no sale así por montones, así disparada, como si fuera una manguera que tú prefieres decir, no. Esta sangre solamente sale y se esparce. ¿Okay? Es una sangre cuando hay una lesión en una vena. Y obviamente las dos lesiones arterial y venosa pueden llevarte a una muerte. Si no son tratadas, si no son controladas, si no se detiene la hemorragia a tiempo. Pero la que es mucha más rápida va a ser la arterial. Tenemos el sangrado capilar o la hemorragia capilar, que es poca cantidad y de sangre roja, ¿no? Que es lo que normalmente vemos cuando nos raspamos, cuando nos caemos y nos raspamos la piel. Bien. Dentro de una hemorragia que peligra, con peligro de mi vida, ¿qué debo hacer? ¿Están disponibles el equipo de primeros auxilios, sí o no? Si el equipo está disponible, es decir, que hay alguien que me va a socorrer, que sabe, tiene conocimiento, genial, ¿no? La persona con conocimientos
Puede ser, por ejemplo, es un médico que vamos por la calle y nos encontramos un médico de milagro y presencia en un accidente y el médico acude a salvarla, ¿no? A ayudarla. Entonces, si es sí, vamos a donde la persona va a ir directo a donde está la herida, ¿no? Va a investigar cuello, el hombro, ingle, brazo, pierna, y dependiendo de eso, vamos a ver, brazo, pierna, ¿está disponible? Sí o no. Sí, vamos a ver, aplique sobre la herida y apriete hasta detener la hemorragia. Es decir, que esta es una persona que está con una hemorragia. Hay una persona que lo va a asistir, que va directo a buscar las heridas más graves. Encontró una herida en el brazo o en la pierna y como sí está disponible, va a hacer los primeros auxilios, que son, ¿no?, detener el sangrado. Supongamos que no hay nadie son gente común que no tiene conocimientos en eso, ¿qué va a hacer? Va a empaquetar o va a rellenar con una ropa limpia o gasas limpias y van a aplicar presión en la herida. Supongamos que no hay personal disponible de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Igual, lo mismo, usar paños limpios, aplicar presión directa sobre la herida, sin dejar de moverla. Es decir, que sin moverla, es decir, que si yo aplico un apósito o pongo una tela encima de una herida y veo que el trapo se ha mojado, no voy a quitar el trapo y voy a tratar de poner otro. No, ¿por qué? Porque eso voy a hacer que la sangre continúe saliendo y jamás va a detenerse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo ya tengo un apósito o un trapo aquí y veo que ya se está llenando de sangre y necesito otro, entonces voy a coger otro trapo y lo voy a colocar sobre el primero y así sucesivamente hasta que venga alguien, hasta que la persona sea trasladada a un hospital o llegue la ambulancia. Entonces, si el trapo se sigue llenando de sangre, voy a conseguir otro trapo y voy a colocar, y voy a colocar, y voy a colocar. ¿Ok? Para mantener la presión y que la presión no disminuya, para así controlar el sangrado. Mientras menos sangre, pierda el paciente, mejor para él. ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante por qué la persona no puede perder tanta sangre, qué es lo que sucedería, ¿ok? Vamos a ir por partes. Entonces, si detecto una hemorragia directa, presión directa, elevo el miembro y presión directa. Ay, perdón, aquí me he equivocado. Es presión directa. ¿Ok? Entonces, supongamos que la persona tiene la herida aquí, ¿no es cierto? En la muñeca. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una presión directa. Y estoy elevando para que la sangre, porque todos, bueno, ustedes no tienen conocimiento aún del sistema circulatorio, la sangre sube y baja, es ascendente y descendente, ¿ok? A nivel de nuestro cuerpo. Entonces, al mantener el miembro elevado, vamos a disminuir el riego normal de la sangre. Es como que ustedes colóquense su brazo hacia arriba y presiónenselo. En un momento van a sentir que la mano se les pone fría. Es porque estamos cortando el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces hacemos lo mismo en una herida. Cortamos a través de esta maniobra el flujo sanguíneo y aplicamos la presión indirecta que sería lejos de la herida, ¿no? Entonces aquí tenemos que están apretando el brazo, que es aquí donde está la lesión, elevan para cortar el riego sanguíneo, disminuir, perdón, el riego sanguíneo, y aplica presión indirecta lejos de la herida para continuar disminuyendo el riego sanguíneo y la persona no, no se desangre. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que yo les decía, ¿no? Voy a seguir presionando con las gasas o los apósitos o la tela que tenga presente y si tengo, como ven aquí en la imagen, ¿no? Aplico presión directa, aplico un apósito más si es necesario, sostengo los apósitos y si hay más, le amarro un trapo ahí hasta que la sangre se detenga, ¿ok?
le hago un vendaje ahí para que la sangre la presione fuerte, ¿no? Que sería lo que conocemos un tipo torniquete. Bien, seguimos. En los objetos también, en las heridas también vamos a tener los objetos empalados, que es decir, que es cuando se te introduce a tu cuerpo un cuerpo extraño. Puede ser una varilla, un cuchillo, un, una escoba, un palo, todo lo que sea objeto, o hasta un lapicero, ¿ya? Que va a quedar introducido en la cavidad de nuestro cuerpo, que va a quedar introducido en nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de lesiones? Esas vamos a fijarlas, pero jamás, nunca las vamos a sacar, porque nosotros no sabemos qué ha lesionado ese objeto al ingresar a nuestro cuerpo. De repente lesionó vísceras, lesionó algún órgano, no sabemos. Y es mejor que eso lo quite el cirujano, el médico cirujano que es el especialista en eso, ¿no? Y nosotros solamente debemos fijar los extremos. Por ejemplo, aquí ven que están fijando con un trapo, y con el siguiente igual fijaríamos abajo y fijaríamos arriba. Esta es una medida de entrada y salida, la ha atravesado. Aquí solamente la han atravesado a la mitad, pero aquí ha entrado a cuerpo y ha salido por el otro lado. Entonces aquí igual lo fijamos nada más y trasladamos a la persona lo más rápido posible al hospital. Ahora, tenemos las evisceraciones. ¿Qué es eso? Es cuando las vísceras salen de nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestros intestinos están en contacto con el medio externo. En este caso, nosotros jamás debemos intentar volver a meterlas, ¿ok? Es lo mismo que con los objetos empalados. Si ya salió, no tenemos por qué intentar entrarlo. Que eso lo hagan los especialistas, los cirujanos. ¿Por qué? Porque esta zona ya está contaminada. Y antes de que las vísceras o el área que se ha salido, que está en el externo, ingrese nuevamente a nuestro cuerpo, los médicos hacen un proceso de desinfección, ¿ok? Antes de ingresarlo. Si no, le daría una asfixia al paciente y moriría también. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos solamente a cubrirlas, no vamos a hacer presión ni nada, ¿ok? Solamente vamos a cubrirlas con paños y paños nada más. Por ejemplo, como en la foto que tiene las vísceras afuera, tiene los intestinos fuera. No lo vamos a meter, solamente le vamos a poner a cubrirlo nada más. Lo cubrimos y llevamos a la persona rápidamente a un centro de salud, a un hospital. Tenemos aquí, está la más común que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que son las hemorragias nasales. Y aquí existe bastantes mitos, ¿no? Bastantes mitos de cómo evitar, ¿no? Que te salga sangre. Y bueno, eso no se puede evitar porque a veces es un proceso natural, normal del cuerpo que necesita expulsar sangre. Y lo hacemos y sale, ¿ok? No es que no siempre puede ser algo malo. Entonces, tenemos que las causas más comunes es la epistaxis, que es la ruptura de una vena de pequeño calibre, ¿ok? Puede ser por un movimiento, un golpe, un pequeño golpe, porque no limpiamos bien nuestra nariz y los mocos se forman gruesos, duros y al retirarlos pues que lesionemos porque las fosas nasales son una zona delgada como la membrana que recubre, es una membrana tan fina como la membrana que tiene la cáscara del huevo y podemos también lesionarla, ¿no? Por introducirnos el dedo a la nariz, en todo caso en los niños, ¿no? Por introducirse muchas veces el dedo a la nariz también pueden lesionarse. Para controlarla, lo único que tenemos que hacer es comprimir la nariz y bajar la cabeza, ¿ok?
Jamás, nunca debemos hacer esto y esto. No, porque al hacer esto estamos deteniendo la sangre y que la sangre vuelva hacia nosotros, a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, si la sangre necesita salir, tiene que salir. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es hacer una ligera presión y bajar la cabeza. Ligera, no es que lo vas a agarrar y tú lo vas a tapar, no. Ligera. La sangre tal vez siga saliendo, pero se va a detener. ¿Ok? Ahora, si el sangrado es abundante, ya abundante, obviamente ya sería, ya no sería algo, algo leve o pasajero, ¿no? Ya tendría que haber alguna condición, una condición más detrás del sangrado del nariz. Bien, vamos a ver lo que es el shock. El shock es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. ¿Ven? Lo que les dije que íbamos a ver por qué debemos evitar sangrar mucho. Es por eso, porque si nosotros sangramos mucho, si no atendemos una herida que está sangrando, lo que va a suceder después es que vamos a entrar en shock. ¿Okay? La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno, porque la sangre es la que transmite el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿okay? Ni nutrientes. Muchos órganos pueden dañarse como resultado de esto. Ahora ven por qué es la importancia de brindar ayuda o cuando alguien lo necesita, porque podemos evitar tantas cosas malas que le pueden pasar a esa persona. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que esa persona, por ejemplo, tal vez no está sangrando, pero sí está entrando en shock? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque vamos a ver que hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Ya, las respiraciones van a ser más aceleradas. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, que su corazón va a estar aceleradísimo. Va a haber excitación, va a haber piel fría, pálida y sudorosa, náuseas o vómito. Va a haber pulso bajo, muy bajo, y va a haber pérdida de conocimiento, es decir, que la persona va a desmayarse. ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente. Aquí estamos, observamos, como pueden ver. Chequeamos pulso, va a haber pulso bajo, va a haber respiraciones rápidas, va a haber pérdida de conocimiento. Entonces, en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Algo que es muy infalible y es la técnica del Trendelenburg, que es esta técnica. Vamos a elevar las piernas sobre su cabeza. ¿Ven? Colocamos debajo una almohada y cubrimos al paciente para conservar el calor. ¿Ok? Eso va a hacer que la sangre nuevamente fluya con normalidad. Pero ojo que si esto sucede en una persona, llega a tener un shock, tiene que ir al médico, ¿no? Para atenderse, porque si no es por un sangrado, puede ser por alguna otra enfermedad que presente. Pasamos a las quemaduras. Las quemaduras es el aumento de calor excesivo que provoca la lesión de las capas de la piel en diferentes extensiones. Puede haber grados de quemaduras. ¿Okay? Las quemaduras pueden ser causadas por agentes físicos, por el fuego, líquidos calientes o por agentes químicos, ácidos y sustancias alcalinas. Tenemos a los tipos de quemadura. Tenemos tres tipos de quemadura. Tenemos el primer grado, que solo afecta a la epidermis, es decir, la parte de la piel, nada más. Los músculos y las capas subcutáneas van a estar intactos. Solo va a ser lo que nos pasa cuando nos quemamos con la olla, con el vapor, ¿no? Solo es una quemadura de primer grado, que con atención domiciliaria es más que suficiente, no necesitas ir al hospital. Luego tenemos la de segundo grado. Aquí ya vamos a pasar a tener una ampolla, va a ser evidente.
Aquí ya va a haber compromiso no solo de la epidermis, de la piel, sino también de la capa subcutánea, por lo cual se va a formar la ampolla, ¿no? Porque la capa subcutánea va a desprender líquido, el agua que contiene nuestro cuerpo. Entonces, esas quemaduras, bueno, podemos ir a tratarlas al hospital o tal vez no. Eso ya depende de la persona y de la área que esté quemado. Porque si es un área pequeñita, por ejemplo, me quemé con el tubo de escape de la moto. Sale ampolla, ¿verdad? Pero es una zona pequeña, es un área pequeña. Sé que va a pasar. Pero, por ejemplo, si un niño toca un tubo de escape y se quema toda la mano, tiene que ir de emergencia, obviamente, para que no haya daño en sus nerviositos, la piel del niño es más delgada, ¿ok? Todo depende de la extensión de la quemadura. Tenemos en el tercer grado que aquí ya es lo que sucede con las personas que sufren quemaduras eh, por, por, por gasolina, por ejemplo, eh, o que te rocian gasolina, o porque te echan agua hirviendo. Aquí ya va a haber compromiso de las terminaciones nerviosas. Y aquí los dos primeros grados va a haber un dolor insoportable porque te va a doler, te va a arder todo. En cambio, en la quemadura de tercer grado, tú no vas a sentir dolor porque se queman también las terminaciones nerviosas que tenemos en la piel que conducen al cerebro y le hacen saber que algo está pasando en esa zona y que debemos reaccionar con el dolor. Pero como esas vías de comunicación se han interferido por la quemadura, el cerebro no va a saber lo que pasa, por lo tanto, no sabe no va a emitir la señal de alerta de dolor. ¿Okay? En estos casos son mucho más graves, dependiendo de la zona, puedes llegar a morir. No por la quemadura en sí, sino porque vas a presentar otro tipo de cuadro clínico. Por ejemplo, va a haber este, deshidratación, eh, la infección, va a haber una infección generalizada. Imagínate, si te quemas todo el cuerpo, va a ser una infección generalizada total, va a haber una deshidratación total, porque te quemas y no solamente quemas tu piel, tus músculos, sino también quemas el agua que conservas y te vas a deshidratar. Es muy difícil pasar por algo así duro, fuerte. En realidad es muy fuerte. Y es muy doloroso también cuando estás en el tratamiento. Porque, por ejemplo, si te quemaste alguien te roció gasolina y te quemaste, tienen que sacarte la ropa que está pegada a tu cuerpo y no te la sacan en ese instante, solamente te limpian, ¿no? Tratan de cuidarte para que no se te infecten más las heridas, pero de ahí después, el posteriores, van sacándote la ropa que aún queda pedazos de ropa quemada en la piel. Imagínate pues cuánto va a ser el dolor, a pesar de que hay terminaciones nerviosas que no van a estar, que no van a estar óptimas. El dolor se va a sentir porque no solamente tenemos en la piel, sino también en los huesos, ¿ok? Y a veces la herida es tan grande o la quemadura es tan grande que llega al hueso y hasta puede quemar también el hueso. Fíjense. Reglas generales para toda quemadura, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavarla con agua limpia la zona afectada, ¿ya? No reventar las ampollas, no usar antisépticos en aerosol ni remedios caseros, no hacer presión sobre las áreas quemadas, cubrir con una tela limpia hasta que llegue la ambulancia o se llegue a un centro de atención.
No quitar los pedazos adheridos a la piel, lo que les decía anteriormente. Las dos, por ejemplo, casi las tres últimas anotaciones que yo he puesto aquí van más para un grado 3, ¿ya? Porque no vas a poder hacer mucho ahí, más que solamente brindar confort y ponerle trapos húmedos a la persona para aliviar un poco el calor, ¿no? Pero jamás debemos de tratar de desvestirlo porque si lo hacemos le vamos a arrancar la piel que en ese momento está dañada por la quemadura. Imagínate, si le arrancas la piel, lo vas a dejar al descubierto sus huesos y le vas a arrancar los músculos y no. Entonces, por eso es que yo he puesto en negritas no quitar los pedazos de la tela que están adheridos a la piel. Tenemos aquí las picaduras de las abejas o las avispas. ¿Qué hacer para extraer primero el aguijón? Si en el caso el aguijón quedara en la piel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a extraer? Lo vamos a extraer con un cuchillo, con la parte que no tiene filo, ¿ok? Con la parte roma, la parte que es redonda, que no tiene filo. No se debe usar pinzas, ya que puedes apretar el saco del aguijón y puedes apretar el saco del veneno, ¿ok? Luego tenemos que lavar la zona con agua y jabón. Se aconseja aplicar hielo en la zona en intervalos de 10 minutos, ¿ok? Ahora, si la persona que le picó la abeja o la avispa es alérgica, obviamente tienes que llevarlo en el acto al hospital, porque eso le va a causar otro cuadro clínico. La alergia le va a cerrar las vías aéreas y él puede entrar en shock y posteriormente en un paro cardíaco, ¿no? Si la persona dice, no soy alérgico, olvídate del aguijón, olvídate de quitarse, de lavar la herida, de poner el hielo, no, que te saltes de tus pasos y te vas rápidamente al hospital. Tenemos mordeduras de mamíferos. Aquí yo lo he clasificado como mamíferos, que pueden ser perros, gatos, lobos, zorros, etc. Lo único que podemos hacer aquí en casa es lavar la herida y dirigirnos al centro de salud para ponernos nuestras vacunas antirrábicas. Y más si es un perro callejero, un gato callejero, si es un animal salvaje, ¿ok? Porque tú sabes que los animales contienen la rabia, la cual se transmite a través de la saliva del animal. Entonces, si te muerde un perro y tú no lo conoces, no sabes quién es, no sabes de quién es o quién es el dueño, es mejor asistir a que te pongan tus vacunas antirrábicas al centro de salud. Tenemos a la mordedura de serpiente. Tal vez aquí en el norte no sea tan común porque no hay muchas serpientes. Tal vez en el campo sí, pero tampoco son venenosas algunas, no todas, ¿no? No son como las que están en India, por ejemplo, la cascabel y cobra, esas serpientes que son sumamente venenosas, que su veneno te muerden y el veneno de la cobra es tan fuerte que te pudre la piel, se te cae la piel por pedazos y puedes perder el miembro. Luego la zona donde te carcome la piel, te deshace la carne. ¿Okay? Entonces, si presentamos algún tipo de mordedura de serpiente, se recomienda restringir el movimiento y mantener el área afectada a nivel del corazón para reducir el flujo de veneno. Como les volví a explicar, ¿no? Eso lo hacemos porque la circulación es en vaivén, es elíptica, va y viene, sube y baja, ¿ok? Entonces, si elevamos, restringimos un poco o hacemos que demore el retorno venoso, ¿ok? Se deben quitar los anillos o cualquier otro objeto constrictivo
pues el área afectada puede hincharse. Se aconseja colocar una férula suelta que ayude a restringir el movimiento. Si el área de la mordedura comienza a hincharse y a cambiar de color, es probable que la serpiente haya sido venenosa. Debemos buscar inmediatamente ayuda. Se recomienda llevar a la serpiente muerta al centro médico o viva, como sea muerta o viva, pero se lleva a la serpiente. Se debemos observar la temperatura del paciente, el pulso del paciente, el ritmo, la respiración y la presión arterial. Si aparecen signos de shock, que yo los apliqué anteriormente, ¿no? Sudoración excesiva, respiración rápida, pulso bajo, frecuencia cardíaca alterada, está entrando en shock el paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevar sus pies sobre su cabeza y taparlo con una manta, ¿ok? Para, para que la conducción del shock se revierta, ¿ok? Ahora, en la parte que les digo que es recomendable tener la serpiente que les picó o llevarla al centro de salud, en el caso de que la puedan atrapar, ¿no es cierto? Porque si no la pueden atrapar, olvídense la serpiente y se van al centro de salud. ¿Sí? Y tampoco se van a arriesgar a que ustedes también sufran una mordedura, ¿ok? Pero sí es lo más recomendable para saber, para identificar el animal y identificar y sin saber si hay un antibiótico para ese tipo de serpiente. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando nos pica una serpiente? No debemos succionar el veneno con la boca, así como se ve en las películas. No, señores, no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque el veneno entraría a nuestro cuerpo a través de nuestra mucosa. Pueden que y los que van a sufrir un shock van a ser ustedes por el veneno. Entonces, no, si ustedes creyeron, como en todas las películas de vaquero, que muerde una serpiente y le cortan la herida y le chupan la herida y luego escupen y creen que así lo salvan, mentira, señores. Hemos vivido engañados. No es verdad. ¿Ok? Entonces, no podemos succionar la herida porque eso nos haría daño a nosotros porque lo absorberíamos a través de nuestra mucosa. No permitir que la víctima se mueva. Tenemos que tener a la víctima inmovilizada, tratar de calmarla. Si estamos solos o si está descontrolada, pues que otra persona la fije y la mantenga quieta. ¿Okay? No aplicar torniquetes. ¿Por qué no aplicar torniquetes? Porque querramos o no, debemos dejar de que el veneno no se termine de esparcer en el cuerpo y confiar de que habrá una solución, un antibiótico. Porque si restringimos el torrente sanguíneo, si ponemos el torniquete, presionamos y al momento de sacar, el flujo va a ser tan rápido y abundante que el veneno se va a trasladar con muchísimo más rapidez que si lo dejamos que si lo dejamos así quietito, ¿ok? No aplicar ni compresas frías en lugar de la no cortar el área de la mordedura como les decía, cortar y succionar, mentira, no es así, no es así. No dar estimulantes ni medicamentos, no administrar a la víctima ningún tipo de alimento bioral, no elevar el lugar de la mordida por encima del nivel de corazón, porque sucedería lo mismo que sucede con el torniquete. Al elevar el brazo vas a cortar el flujo sanguíneo, vas a hacer que el flujo sanguíneo sea más lento. Y cuando en un momento esa persona baja el brazo, el flujo sanguíneo se va a reactivar. Al reactivarse va a ir mucho más rápido y el veneno se va a esparcir con mayor rapidez en el cuerpo. Tenemos ahora lo que son las fracturas. Dentro de las fracturas tenemos, ¿qué son las fracturas para empezar? Una fractura es una solución de descontinuidad de la sustancia ósea. ¿Ok? Dicho con otras palabras, es el cambio de la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior a la que él puede resistir. Es decir, que es demasiada fuerza que se aplica y el hueso llega a romperse.
superamos la capacidad de fuerza que nuestro cuerpo puede soportar, por eso es que se producen las fracturas, o recibimos traumatismos directos, ¿no? Que también van a jugar presión y mayor fuerza que nuestro cuerpo no va a recibir, nuestros huesos no están preparados para eso. Dentro del tipo de la fractura tenemos 4 tipos de fracturas. Tenemos oblicuas, comminuta, espiraladas y compuestas. Tenemos oblicua, le decimos porque, como pueden ver aquí, es una fractura oblicua. ¿Okay? Tenemos una fractura comminuta. ¿Por qué le decimos comminuta? Porque tenemos pequeñas porciones de hueso también. ¿Okay? Comminuta, pequeña comminutas, con pequeñas minutas de hueso. ¿Okay? Tenemos espiralada, que esta se debe a alguna tracción, alguna torsión. ¿Okay? Se debe a alguna torsión y, como ustedes pueden ver, ¿no? Se rotó se rotó la pierna tanto que superó la fuerza, la capacidad y terminó rompiéndose, ¿no? Y se rompe en esta forma. Por eso se llama espiraladas. Tenemos la fractura compuesta, que es la fractura, es parecida a la espiral, a la oblicua, pero la oblicua se queda estática. Se hace fractura y se queda ahí. En cambio, la compuesta se mueve, se desplaza. ¿Ok? Se desplaza, pero no llega a salirse de la piel. Muy pocas veces lo hace, pero normalmente siempre se desplaza. Y deforma pues la piel, deforma el brazo. Es decir, me fractura aquí, deforma, voy a ver mi brazo por allá y esta parte por acá. ¿Okay? Entonces, dentro de las fracturas vamos a tener las que son las fracturas cerradas, que son aquellas fracturas que cubren el hueso fracturado y no ha sido lesionado. ¿Okay? O sea que se conserva dentro, que no se expone. La fractura cerrada se mantiene interna, pero el dolor que causa puede hacer deducir que se trata de una evidente fractura, obviamente porque el dolor va a ser insoportable. ¿Qué hacer si estoy frente a una fractura de una miembro, una pierna, un brazo? Primero lo que debo hacer es inmovilizar a la persona. Debo usar tablillas largas o periódicos enrollados o cartones enrollados o pedazos de tablilla. Lo que yo tenga en la mano que me sirva para mantener esa pierna quieta, para que la fractura no se desplace. ¿Okay? Tenemos las fracturas expuestas. En estas son aquellas en que la lesión de piel y tejidos blandos crea una comunicación entre el medio externo y el hematoma fracturado, es decir, que la fractura sale al exterior, se observa. Se considera fractura, se considera fractura expuesta a cualquiera que se asocie a una herida en el mismo segmento del miembro afectado. Va a haber fractura, va a haber ruptura de piel, hasta pueden ser de vasos, de vena, dependiendo. Y se va a observar, tú vas a ver el hueso fuera. ¿Ok? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer frente a una fractura expuesta? Bien, lo primero que voy a hacer es colocar una gasa o apósito sobre la herida y asegúrenlo con una venda o pañuelo o corbata. O sea, es decir, voy a colocar sobre el hueso que se observa un pequeño pañuelo, trapo o algo y lo voy a tratar de envolver, pero no lo voy a apretar, solo lo voy a envolver, ¿ok? Para conservar el área menos expuesta y que los agentes contaminantes infecten la herida, ¿ok? Voy a mantener a la víctima acostada. Voy a aplicar el entablillado. Ojo, el entablillado nunca va a ir
sobre el hueso, va a ir a los laterales. Por ejemplo, si este es mi dedo y yo me fracturé mi dedo y mi dedo es así, mi hueso está salido de esta manera, así. No voy a, no voy a poner las tablillas pues aquí encima, no, lo voy a poner aquí al costado, ¿ok? Para mantener un poco la inmovilización. No trate de extender la pierna o el brazo fracturado para volver a su posición. Jamás, chicos. Jamás de los jamases hagan eso. Sea una fractura cerrada, una fractura, una fractura compuesta, jamás traten de volver una fractura a su lugar, ¿ok? No lo hagan porque van a haber mayor lesión de tejidos blandos. Y tal vez ese hueso salió y no dañó ninguna vena, ninguna arteria, pero tú al intentar meter el hueso haces que se cercene una vena o una arteria y va a haber un desangre, una hemorragia y el paciente te va a entrar en shock. Entonces jamás entramos el hueso roto, fracturado, a volverlo a su posición. No lo hacemos. Eso se encarga ya el traumatólogo de realizarlo mediante una cirugía y la colocación de clavos externos o internos dependiendo del tipo de la lesión y de lo que requiera en ese momento esa persona. Ahora, otra cosa también común que sucede, el atragantamiento. El atragantamiento ocurre cuando un objeto extraño se aloja en la garganta o la tráquea y bloquea el flujo de aire en los adultos. El flujo de aire. En los adultos puede ser un trozo de comida y en los niños pueden ser a menudo que traen objetos pequeños. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? En estos casos vamos a aplicar la conocida ya. Ay, bueno, un ratito. Bien, continuamos. Ay, disculpen chicos, espérenme. Estuve todo el día trabajando. Me di cuenta que mi laptop ya estaba la batería baja. Bien, entonces, durante un atragantamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emplear, a utilizar la famosísima y conocidísima maniobra de Heimlich, ¿ok? ¿Cómo se realiza la maniobra de Heimlich? Aquí les voy a explicar. Pongo, pongo mis brazos alrededor de la cintura de la persona que se está asfixiando, tal como en esta imagen, ¿ok? Debajo de sus, en medio de sus costillas, ¿ok? Ubico los dos huesos, las dos costillas últimas flotantes y ahí en esa línea coloco mis brazos. Hago un puño con una de sus manos y coloco el otro sobre ella. Hago esto, cierro y el otro acá. ¿Ya? Para tener fuerza. Me ayude a empujar hacia arriba. Entonces, aquí pueden ver en la imagen, les he puesto cómo. Pueden hacerlo así con el dedo como está así, o pueden meter el dedo dentro, igualito. Ahora, si la persona que pierde el conocimiento, si la persona pierde el conocimiento, ¿ok? O si la persona es mucho más grande que tú y no puedes abrazarlo de atrás, lo haces que se acueste y haces la misma pose, pero ya no vas a poner el puño, sino vas a poner el dorso inferior de la mano y vas a presionar, como si estuvieras haciendo la maniobra de RCP, pero va a ser más abajo. ¿Okay? Y es sobre este punto. ¿Y cómo es? Vas a hacer presión hacia adentro y hacia arriba. ¿Ok? Por eso es que esta mano va a ser la que más trabaja, pues, ¿no? Usarás tu mano más diestra, pues, ¿no? Si eres diestro, la derecha es el izquierdo. Si eres zurdo, la izquierda,
¿no? Con la que tengas mayor habilidad, porque esa va a ser la que va a hacer trabajo y esta va a ser la que vas a emplear con la fuerza. Esta va a ser la ágil y esta va a ser la fuerte. Entonces, presiono, hago puño, hago esto, presiono hacia adentro y luego hago hacia arriba para hacer que a la presión el objeto salga de la garganta, de las vías aéreas del paciente. ¿Ok? Lo hacemos las veces que sean necesarias hasta que la persona expulse el objeto con lo que se está atragantando. Ahora, si estás solo en tu casa y eres tú quien es que se te está atragantando y no hay quien te haga la maniobra, pues te la aplicas tú solo. ¿Cómo? Con el borde de la silla. Pones igual como si estuvieras poniendo el puño, colocas esta parte debajo de la boca del estómago, como le conocemos, sobre el borde de la silla y te das golpes. Igualito, haciendo lo mismo. Golpeas y para arriba, golpeas y para arriba, así, hasta que elimines el objeto con el que estás atragantándote. Ahora, aquí la maniobra de Heimlich está dividida para adultos, para niños y para bebés. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una maniobra de Heimlich en niños pequeños? Quiere decir en niños lactantes, ¿no? De 0 meses a los 11 o 12 meses. Debemos intentar que el objeto salga por la boca. ¿Ok? Si los golpes no han sido efectivos, colocaremos al niño en nuestro antebrazo, así como se ve en la imagen. Aquí está la mamá o el papá tratando de sacar el objeto. Ojo, solo introducimos el dedo para intentar sacar el objeto si es que el objeto es visible y se puede sacar con facilidad con el dedo. Si no es visible y no se puede y tú intentas, puedes hacer que ese objeto se introduzca más en la garganta, cosa que no nos conviene porque se puede aspirar hacia los pulmones. ¿Okay? Entonces, si no ha funcionado retirarlo con el dedo de la boca del niño, ¿qué vas a hacer? Lo vas a colocar en tu antebrazo, así como se muestra en esta imagen, boca arriba, ¿ya? Y le colocaremos dos o tres dedos en la línea media imaginaria del pecho, o sea, en medio de sus pezones, ¿ya? En medio de la línea de sus pezones, ahí. Usaremos dos dedos porque es un niño pequeño de costillas frágiles y no podemos ejercer demasiada fuerza, ¿ok? Y le vamos a aplicar 5 presiones, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego lo vamos a voltear boca abajo y vamos a golpear su espalda, ¿ok? Con la parte del dorso, no con la mano, con la parte del dorso, un golpe seco. 1, 2, hasta que el objeto, si vuelves a hacer lo mismo, nuevamente volvemos 5 veces, volteo, golpeo, hasta que el niño elimine el objeto. En niños mayores de 1 año, la maniobra va a ser la misma que la Heimlich para adulto, pero con la diferencia de que tú te vas a arrodillar al nivel del niño, ¿ok? Y vas a realizar la maniobra igual que la realizas en la maniobra para adulto. La única maniobra que varía bastante es en la de bebés. Pero en las niñas mayores, esta se mantiene igual. Lo único que tú tienes que es agacharte para poder hacer la técnica bien. ¿Ya? Entonces, siguiendo, vamos a pasar a lo que es la reanimación cardiopulmonar o conocido comúnmente como RCP. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha dejado de latir.
Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o un ahogamiento. Bien. Ahora, la RCP combina respiraciones boca a boca y compresión torácicas. Estas suministran oxígeno a los pulmones de las personas. Las compresiones torácicas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Ya sabemos que la sangre es la que lleva los nutrientes y lleva el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿ok? Nosotros al hacer la maniobra de RCP estamos manteniendo eso, ¿no? Que el flujo que no se detenga, que el flujo sea continuo. Ahora, tenemos aquí una pequeña advertencia. Dice, si se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Es decir, que si tú estás aplicando RCP y el paciente reacciona, pero de ahí nuevamente vuelve a perder el conocimiento, tienes que aplicar RCP en todo el momento hasta que el paciente sea llevado a la clínica, ¿ok? Sea trasladado a la clínica. Cuando estamos aplicando RCP, van a ser más o menos unas 30 compresiones, ¿ok? Con una profundidad de 5 centímetros, es decir, que voy a presionar hacia abajo, más o menos, una profundidad de 5, hundir una profundidad de 5 centímetros. 30 compresiones y luego van a ser dos insuflaciones de aire. ¿Okay? Tenemos que evidenciar de que el tórax se infle cuando le estemos dando el aire por la boca y luego baja. Cuando ha bajado, volvemos a hacer las 30 compresiones nuevamente. Ahora, ¿cómo aplico RCP en adultos? Porque aquí también vamos a tener técnicas para niños y técnicas para adultos. Entonces, ¿cómo aplico RCP en adultos? Primero, comprimir hacia abajo el tórax de la persona hasta hundirlo entre 5 a 6 centímetros, como se ve en la imagen, número 1. Mantener siempre los brazos extendidos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a mantener los brazos siempre extendidos? Voy a tener esa posición y mis brazos súper extendidos. ¿Por qué? Porque esto me vaya a dar mayor fuerza, mayor estabilidad para poder hacer las compresiones con, con, con mayor efectividad. ¿Ok? Entonces, apoya el talón de una mano en el centro inferior del esternón, coloca el talón de la otra sobre la primera y entrelaza los dedos así, como en la tercera. O sea, sería esto, ¿no? Así, esto sobre el esternón, sobre esto, aquí, ¿ven? Trazamos la línea imaginaria entre las dos tetillas y aquí en medio, ¿no? En las mujeres sería entre una línea imaginaria entre nuestros dos pezones y en medio se pone el borde de la mano y la otra mano sobre el otro borde sobre el dorso de mi mano, entrelazo y empiezo a trabajar. ¿Mm? Con la ayuda del peso de mi cuerpo. Por eso es que mantenemos esta postura, ¿ya? Porque no es que hacemos esto, no, porque esto no nos va a dar resultado, porque esto a la larga nos vamos a cansar y nos vamos a, a dar efectividad. En cambio, si nosotros lo hacemos como está en la imagen,
extendidos, arrodillados, con el cuerpo hacia adelante y usamos el peso de nuestro tórax, de nuestro cuerpo superior y hacernos las insuflaciones, no vamos a sufrir tanto cansancio. Recuerden que estas son como 30 insuflaciones y 2 respiraciones. Es decir, que en un minuto ustedes tienen que hacer 100 compresiones. ¿Ok? Y pues si haces solamente con la flexión y extensión, te vas a agotar. Obviamente que si hay alguien más contigo, puedes pedirle que te apoye, ¿no? Pero si eres la única que sabe, debes hacerlo tú. Ahora, ¿cómo hacemos RCP en lactantes? Pues en niños pequeños vamos a hacer lo mismo. Vamos a reconocer si el niño está respirando. Vamos a seleccionar 2 dedos de nuestra mano y vamos a hacer la presión, ¿no? Igual, hasta que el niño reaccione, ¿ok? Es lo mismo que en adultos más o menos. La diferencia es que no usamos nuestras 2 manos, sino usamos solamente 2 dedos. Es casi parecido también al atragantamiento, ¿ok? Entonces solamente usamos 2 dedos. ¿No? ¿Por qué? Porque son niños pequeños, de huesos frágiles aún, de huesos en crecimiento, que pueden lesionarse fácilmente. Ahora, ¿cómo hacemos RCP en niños? Es lo mismo, pero lo único que varía acá es que ya no vamos a usar 2 dedos, sino vamos a usar una mano apoyándose el talón y solamente con una mano vamos a hacer las compresiones. Nuevamente, ¿por qué? Porque va a haber menor uso del peso, porque es una niña, pues es un niño pequeño de huesos todavía frágiles, obviamente, nuevamente, en crecimiento. Y así hacemos de las 2 maneras, de la manera de adulto, imagínense, podríamos fracturar las costillas, entonces pues solamente usamos una mano. Ahora, si el niño, el chico, es un adolescente, ¿no? Un adolescente de 16 años o de 13 años, dependiendo del tamaño del joven, pues si el adolescente es de 13 años pero es un niño grande, podemos usar una maniobra para adultos. Pero si tenemos un niño de 13 años pequeño, ¿no? Delgadito, entonces también usamos una mano, ¿ok? Nos debemos adecuar a eso, también tenemos que observar nosotros a la persona que está inconsciente. Ahora, aquí les voy a mostrar unas técnicas de cómo trasladar a una persona que ha sufrido un accidente, que está traumatizada. Existen varios tipos, ¿ya? Estas son las más comunes que yo les he podido resumir. Entonces, tenemos la movilización en bloque o método cuchara, que es trasladar a la persona afectada, es trasladada por 3 personas, ¿no? Que hacen ambas personas, las 3 meten sus manos debajo y es como un tipo camilla, ¿no? Y ambas tienen que levantarse al mismo tiempo, ¿ok? Y caminar al mismo tiempo para mantener el equilibrio y mover las menor veces posibles a la persona que están trasladando. Tenemos la movilización en bloque, que esta normalmente la hacemos cuando queremos, por ejemplo, colocar alguna tablilla debajo para trasladarlo sobre alguna camilla, etcétera, o sobre una sábana, ¿no? Lo volteamos debajo, lo metemos la sábana o el objeto, la tablilla o la madera debajo, luego bajamos y trasladamos a la persona. Tenemos esta que es en silla, ¿no? La persona está media consciente. Tenemos esta que es abrazo, tipo abrazo. Pedimos a la persona que entrelace sus dedos sobre nuestro cuello y nosotros levantamos el peso de ahí, ¿no? Nos vamos levantando junto a un Gabriel. En el caso de que esa persona esté, como se ve en la imagen, inconsciente, ¿no? Él lo entrelaza y aquí lo que podemos hacer es que si él está muy inconsciente, ¿no? Tú podrías sujetarlo e irte levantando poco a poco. Tenemos esta que es también parecida a la de la silla, pero con 2 personas, ¿no? Que entrelazan sus brazos para poder trasladar al paciente.
Bien, chicos, eso ha sido todo lo que es primeros auxilios, ¿no? Las cosas más prácticas, que es lo que más se ve, más común que podemos encontrarnos en el día a día. En todo caso, si ustedes tienen algún tema o algo que consultar el día del domingo de la clase, el día mañana, ahí lo hablamos, ¿no? Si les quedó alguna duda del referente a lo que ya les expuse sobre primeros auxilios. Como les vuelvo a repetir, es lo más común, lo que se ve más. Y, y está lo más resumido posible para que sea fácil de aprender y fácil de aplicar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar al tema de los signos vitales. ¿Ok? En los signos vitales tenemos 4 tipos: la temperatura, el pulso arterial, la presión arterial y la respiración. Primero vamos a aprender qué son los signos vitales, ¿ok? Se denomina signos vitales a las señales o reacciones que presenta un ser con vida. Me refiero a un ser con vida porque puede ser un ser humano, un animalito, ¿ok? Todo organismo vivo presenta signos vitales. Tenemos la presión. ¿Qué es la presión arterial? Bien, la presión arterial mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. Ay, Dios. Un momentito. Bien. Bien, nos quedamos en la presión arterial. Todo el día hablo. Y la garganta me cansa. Bien, entonces nos quedamos que la presión arterial es la fuerza que mide la sangre entre las paredes de las arterias. Entonces aquí tenemos dos tipos, dos tipos de, de, de medición. ¿Okay? Tenemos la sístole y la diástole. ¿Okay? La sístole es el primer número, que arroja. O sea, se han visto 120 sobre 90, 130 sobre 90, 110 sobre 60, cosas así, ¿verdad? Entonces, la sístole es el primer número. Es el primer número y es la presión del corazón cuando late y bombea la sangre. ¿Okay? Y la diástole es el segundo número, que es cuando el corazón está en reposo entre latidos, es decir, entre cada latido lo que reposa. ¿Ya? Es súper corto. Ahora, una lectura de la presión normal para un adulto es inferior a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Okay? Es así como se debe medir la sangre. Y esas son las siglas que es de milímetros de mercurio. Y superior a de los 90 a los 60 milímetros de mercurio. Ahora aquí vamos a tener variantes. Por ejemplo, aquí les he puesto un cuadro que está dividido en grados de presión arterial. Tenemos categorías, sístole y diástole. Tenemos categorías, tenemos a la hipotensión, que es menor de 80 milímetros de mercurio y menor de 60 milímetros de mercurio. Es presión baja, ¿ok? Tenemos la normal, que son entre 80 y 120, en la sistólica, que sería entre 80
80 sobre 60 milímetros de mercurio o 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Okay? Tenemos la prehipertensión, que es un valor entre 120 y 139 en sístole y entre 80 y 90 en diástole. Tenemos la hipertensión grado 1, que es la más conocida porque es la que la mayoría de personas sufren de hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial se divide en dos grupos. Tenemos, o en dos grados. Tenemos hipertensión de grado 1, que es el valor de 140 a 159 en la sístole y de 90 a 99 en la diástole. Ahora tenemos la hipertensión grado 2, que es de entre 160 a más y en la sístole y de 100 a más en la diástole. Tenemos la crisis hipertensiva, que es por la que la mayoría de gente llega a las emergencias, que es una presión de la mayor de 180 en sistólica y superior de 110 en diástole. Ahora, como recuerden que la diástole es el latido en reposo del corazón, o sea, en reposo 110, o sea, mayor, entonces que ese corazón está que late pero fuerte. ¿Ok? Imagínense. Ahora, tenemos aquí las alteraciones. Dentro de las alteraciones tenemos los síntomas que ya les he explicado, ¿no? La hipotensión y la hipertensión. Pero, ¿cómo sabemos que tengo hipotensión? Pues aquí les voy a poner los síntomas. Cuando estamos con hipotensión, es decir, con la presión baja, tenemos lentitud, estamos cansados, tenemos fatiga, tenemos lipotimia, que es grado máximo de hipertensión, o bajada busca de la tensión. Es decir, que se nos baja, estamos fríos, helados, ¿ok? Y cuando tenemos hipertensión, hay hemorragia cerebral por aumento de la presión y de la apertura de los vasos, trombos y embolia. ¿Por qué? Porque al haber mayor riego sanguíneo, las paredes arteriales no soportan, ya, no van a soportar, se van a romper. Y eso es lo que sucede cuando nos da el derrame cerebral, ¿ok? Se rompen los vasos. Ahora también el derrame cerebral se califica en dos. El ACV, o accidente cerebrovascular, se califica en dos. Tiene 2 grados también. Tenemos el ACV, accidente cerebrovascular por hemorragia cerebral, y accidente cerebrovascular por trombosis, ¿ok? Por trombosis o embolia. Que también se divide en dos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para medirnos la presión? Tenemos el tensiómetro. En el tensiómetro hay dos variedades. Tenemos el convencional, ¿no? Que es el que manejamos en clínica siempre, y este tiene sus partes. ¿Okay? Está compuesto por el brazalete, que es la parte que va en el brazo, pues se llama brazalete. Está compuesto por la vía, que es la manguerita que sale del brazalete y se une al manómetro, que es el que mide la sístole y la diástole. Tenemos a la bombilla insufladora, que es la que presionamos para inflar de aire el brazalete. Previamente tenemos que cerrar la perilla o la válvula reguladora. ¿Ya? Esto lo vamos a coordinar, cómo vamos a hacer para que ustedes aprendan a medir a través del tensiómetro convencional, porque sería bueno porque es el que más se maneja en clínica, ¿ok? Y también tenemos el estetoscopio, que se usa junto con el tensiómetro para escuchar el latido de la sístole y de la diástole. ¿Cómo se escucha
¿Cómo se escucha la sístole cuando nosotros medimos la presión? Bien, nosotros hacemos toda la parte, ¿no? Colocamos el brazalete, colocamos el estetoscopio sobre la vena, sobre nuestra vena que está aquí, y, insuflamos, cerramos la perilla y con la válvula insufladora inflamos el brazalete hasta que la aguja roja del nanómetro llegue en medio. ¿Ok? Y luego soltamos la perilla, vamos sacando el aire y te vas a poner, obviamente, vas a tener que tener puestos las olivas del estetoscopio y vas a ir soltando el aire, soltando el aire, soltando el aire y tienes que estar concentrada, atenta y vas a escuchar un clic, ¡pum! Sístole. Vas a seguir y vas a ver en dónde, aquí en el nanómetro, cuando hace el clic, la aguja va a saltar. Ah, saltó en 110, ¡tum! Sístole. Y vas a seguir botando aire, botando aire, botando aire y ¡plup! Va a saltar la segunda. Vas a escuchar el segundo sonido. Es como cuando golpeas un globo, diástole. ¿Dónde saltó? En 60, en 40, ya dependiendo de la medición, ¿no? Pero más o menos es así, ¿ok? Hay que practicar bastante porque hay que tener el oído bien agudo. A las primeras no te va a salir, pero practicando, practicando lo vas a hallar. Igual va a subir los videos donde se está explicado. Entonces luego tenemos al estetoscopio y también cuenta con partes. Tenemos a las olivas, que son los que van introducidos en las orejas. Tenemos las ojivas, que son estos aparatitos de metal hacia abajo. Tenemos la conexión Y, que su mismo nombre lo dice, conexión Y. La manguera, que va a conectar hasta la campana, ¿no? Y esta se va a dividir en campana y se va a dividir en diafragma, que es la parte este, que se pone sobre la vena, que es la parte sensible para escuchar los sonidos. Y luego vamos a tener el tensiómetro digital, que es el que ahora la gente ha optado porque es mucho más fácil de manejar. Solo te lo colocas, presionas el botón y te mide automáticamente la presión. Pero obviamente este tiene su falla, porque si se cae o si se golpea, ¿no? Se descalibra y no te va a dar una medición exacta como te la daría el tensiómetro convencional. ¿Ok? Pero también sí es útil, sí, también sirve bastante. Ahora tenemos la frecuencia cardíaca o el pulso, o conocido comúnmente como el pulso. El pulso, dice, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Mide la velocidad con la que el corazón late. Un problema con el ritmo cardíaco puede ser una arritmia, ¿ya? La aceleración de los latidos. Un ritmo cardíaco normal depende de factores tales como la edad, la cantidad de ejercicio que uno hace, si usted está sentado o de pie, los medicamentos y el peso. Y también de las emociones, ¿ok? Si estoy yo alterado, emocionado, mis latidos van a ser mucho más rápidos, mi pulso va a estar acelerado. Si estoy nervioso, también igualmente, ¿verdad? Cuando nos ponemos nerviosos para un examen, sentimos que el corazón se nos quiere salir del pecho, ¿verdad? Entonces, aquí también les he puesto otro cuadrito en donde les estoy mostrando los valores normales por minuto del pulso, porque recuerden que el pulso se mide por minuto. Si ustedes van a medir el pulso, tienen que tener su reloj y contar en un minuto cuántas veces sintieron el pulso de su paciente. Entonces tenemos que en el feto
el feto tiene una pulsación de 120 a 160 latidos por minuto, ¿ok? O sea que en un minuto un bebé en el vientre de su mamá, su, su, su corazón va a latir de entre 120 a 160 veces en un minuto. Un recién nacido, su corazón va a latir entre 130 a 140 latidos por minuto. En infantes va a ser entre 110 a 130 latidos por minuto. En niños entre 90 a 110 latidos por minuto. En adolescentes 80 latidos por minuto. En edad adulta 70 latidos por minuto. En adulto mayor 60 latidos por minuto. ¿Se dan cuenta cómo, miren? En el vientre tenemos una pulsación elevadísima. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sucede eso? Eso se lo voy a dejar de tarea para el día domingo. ¿Ok? Voy a preguntar en la clase por qué un feto tiene mayor latido que una persona adulta, que un adulto mayor, que decir, con un anciano. ¿Por qué? ¿Ok? Ahora, dentro de las alteraciones tenemos a la taquicardia, que van a ser, los valores van a ser 100 latidos a más por minuto, ¿ok? Y eso quiere decir que vamos a estar con taquicardia. Es decir, en un adulto, ¿verdad? Porque en un niño, miren, en un niño de 90 a 100, pero para que este niño tenga un taquicardia tiene que estar entre 120, pero él no puede tener 120 latidos por minuto porque él no es un feto. Él ya nació, es un niño, ya es un niño, ¿entienden? Una bradicardia va a ser la disminución de los latidos. Van a ver menor a 60 latidos por minuto y aquí van a ver, en la bradicardia van a ser 60 latidos a menos. Y en la taquicardia van a ser de 100 latidos a más. ¿Ok? Referente a los valores, es que se va a medir, obviamente, si yo soy un niño, un recién nacido, para yo tener taquicardia tengo que tener mayor a 140, ¿verdad? Para yo tener taquicardia o para tener bradicardia siendo un recién nacido. ¿Okay? Por eso es importante saber los valores. Ya los he puesto aquí para que los estudien, para que cuando hagan sus preguntas y su examen lo respondan muy bien. Ahora, lugares anatómicos para su toma. ¿Dónde yo puedo tomar el pulso? Temporal, carótido, braquial, que es donde medimos la presión, radial, que es el que normalmente nos miden aquí cuando nos hacen el triaje, ¿no? Femoral, que está en la pierna o la parte de la ingle, popliteo, que está en la parte posterior de la rodilla, y el pedial, que está en el dorso, la cara del dorsal del pie, también. En cualquiera de esas zonas podemos medir el pulso, los latidos del corazón. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es la temperatura. Bien, la temperatura va a mide qué tan caliente va a estar nuestro cuerpo. La temperatura es un medio de protección de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los virus, bacterias no soportan temperaturas elevadas. ¿Ok? Por eso cuando estamos con una infección nos da fiebre. No nos da fiebre porque tenemos infección. No, nos da fiebre porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune responde a la infección con fiebre, con calor, para quemar las bacterias, los virus que nos las bacterias que nos están haciendo daño. ¿Ok?
Por eso es que nos da fiebre. La gente siempre dice, no, y nuestras madres y todo, siempre nos dicen, ay, está con fiebre porque tiene infección. Mentira. Está con fiebre porque está combatiendo la infección, no al revés. Entonces, una temperatura corporal es más alta de lo normal si pasa de 98 grados Fahrenheit. ¿Ok? A eso se le considera fiebre. ¿Ok? La temperatura normal sería 37 grados. ¿Ok? Sería 37 grados. Si ya pasa de 37 a 30, de 37 a 37.5, pero si ya pasa de 37.5, ya estamos considerándolo fiebre. ¿Ok? 38, 39, 40 fiebre o 40 volando de fiebre. Entonces, los valores de la temperatura tenemos, la temperatura se puede medir en la axila, que es la más común, la oral, y tenemos la rectal. Para la medición de la temperatura en axilar y oral, es el mismo termómetro. ¿Ya? Este mismo termómetro que conocemos, ¿no? Ahora también hay digitales, pero es de bulbo largo, que es el que conocemos, ¿no? ¿Verdad? Pero para medir la temperatura rectal, el termómetro es como este de acá, de bulbo pequeño. ¿Ok? El bulbo es más cortito. El que medimos la temperatura en la boca y en la axila normalmente llega hasta acá, casi el bulbo, hasta por aquí. Pero el de recto es así pequeño, una pequeña puntita plateada donde está el mercurio. Entonces, en los valores tenemos que en la axilar puede ser de 36 a 36.5, en la oral de 36.5 a 37. En la rectal puede ser 36, perdón, de 37 a 35 grados centígrados. ¿Ok? No olviden que la temperatura se mide en grados centígrados. Grados centígrados, como 36 grados, 36.5 grados centígrados. 36.5 grados centígrados, ¿ok? Como ya les dije, el termómetro ahí tenemos dos tipos, el rectal y el oral o axilar. Ahora también tenemos el digital, que también podemos usarlo, es muy bueno, ¿no? Pero obviamente el más preciso va a ser obviamente el que contiene el mercurio, el convencional. Entonces el termómetro se va a dividir en cuatro partes. Vamos a tener el bulbo, como ya les dije, es donde se va a encontrar el mercurio, que va a ser el que va a subir y va a marcar los valores cuando tenemos fiebre. Eh, el capilar, que es el tubo delgado, ya como un cabello, es este de adentro, por eso su nombre, que permite que el mercurio se desplace entre entre en contacto con el calor. O sea, el mercurio está aquí y luego va a subir y si no tenemos fiebre va a marcar 37, pero si tenemos fiebre va a seguir subiendo. ¿Ya? Por este canalito de medio, que es cuando nosotros movemos el tamaño así para ver y vemos la línea plateada. Luego tenemos la escala numérica. Su mismo nombre lo dice, es lo que marca los números. Y el cuerpo, que es todo lo demás. ¿Sí? Ahora sí, chicos, una cosa más. Si ustedes llegan a perder o a romper su mercurio, deben de llamar a los bomberos para que los bomberos se encarguen de hacer el levantamiento y la limpieza del mercurio. Recuerden que el mercurio es una sustancia venenosa, ¿ya? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? En lo que el termómetro se rompió, recogemos y a la basura. No, porque estamos contaminando. Lo correcto sería de que llamemos a los bomberos y ellos se encargan de hacer el recojo y la desinfección del área donde ha caído el mercurio. Pero normalmente recomiendan que las personas no habiten esa habitación, ese lugar donde se rompió el termómetro por medidas preventivas, porque el mercurio es una sustancia
contaminante. Bien, tenemos a la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria mide tu respiración y los cambios respiratorios leves. Una respiración lenta o rápida también puede ser un signo de un problema respiratorio grave. ¿Okay? Y aquí igual tenemos valores. En un recién nacido es entre 30 a 80 respiraciones por minuto. En un lactante menor, de 20 a 40 respiraciones por minuto. En un lactante mayor, de 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 4 años, entre 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 6 a 8 años, de 20 a 25 respiraciones por minuto. En adultos, entre 15 y 20 respiraciones por minuto. ¿Ok? Recuerden que la respiración se valora por minuto. ¿Ya? En un minuto, ¿cuántas veces respiro? Igual que el pulso, en un minuto, ¿cuántas veces late mi corazón? ¿Ya? ¿Por qué dice lactante menor, lactante mayor? Bien, lactante menor se considera a los niños de 1 mes a 3 meses. Y lactante mayor se considera a los niños de 4 meses hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ya todos conocemos de que la inhalación es la entrada del paso de aire hacia nuestros pulmones y la exhalación es la expulsión del dióxido de carbono, ¿no? Eso lo aprendemos porque eso lo sabemos porque eso lo hemos aprendido de la escuela, en el colegio, ¿no? En el curso. Entonces eso ya lo sabemos, que es el intercambio gaseoso, el intercambio de gases, de oxígeno y gases, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué factores afectan la respiración. Tenemos, ¿qué factores aumentan? El ejercicio, el estrés, la elevación de la temperatura del ambiente o las grandes alturas. ¿Okay? ¿Qué factores disminuyen la respiración? El descenso de la temperatura ambiental, es decir, ¿ya? El ambiente. O sea, cuando hace frío, nuestra respiración es más baja. Cuando hace calor, tendemos a respirar más fuerte. Por eso que nos agitamos un poco más en verano, por la sensación de calor siempre. Ciertos fármacos aumentan también la presión intracraneal y por lo tanto la respiración. ¿Qué otras alteraciones respiratorias podemos encontrar? En un adulto en reposo y en estado normal tiene una frecuencia entre 2 y 19 respiraciones por minuto. A eso se le conoce como eupnea. O sea, es algo normal. ¿Ya? Tiene un nombre, se llama eupnea. Y aquí también va la pregunta, nuevamente, otra pregunta. ¿Por qué los adultos tenemos menores respiraciones que un niño, que un recién nacido? Ahora vemos. Tenemos a la apnea, que son pausas respiratorias que se dan cuando se bloquean las vías aéreas. ¿Cómo es esto? Tú respiras y botas, ¿no? Respiro y boto, respiro. Pero cuando hay una apnea, o sea, respiro, respiro así. Esa es una apnea. Es una pausa en la respiración. Respiro, pauso, respiro, pauso, respiro, pauso, respiro, pauso. Esa es una apnea. ¿Okay? También tenemos a la bradignia, que es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales. Su mismo nombre dice, ya sabemos cuáles son los valores normales. Bajo de eso se llama bradignia. Tenemos la traquignia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Si un adulto respira entre 20
entre 15 a 20 respiraciones por minuto y en una taquiña puede aumentar a 25, 30, ¿ya? Porque está aumentado. Y a eso se le conoce como una traquiña. También presentamos lo que es la disnea, que es la respiración difícil o trabajosa, que esto es lo que está presentando los pacientes post-COVID, como los pacientes COVID, ¿no? La disnea, la respiración difícil o trabajosa, ¿no? Que les cuesta recibir, que les cuesta obtener el aire, les cuesta trabajo. Esto se llama disnea. Y bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Los espero en la clase Zoom el día domingo a las 11 de la mañana. Bueno, ha sido un placer. Los espero el día domingo para resolver dudas sobre lo que he expuesto hoy día. Tengan un bonito día, cuídense mucho.